Textualmente hablando, es presentado por el Grupo de Investigación IDI del Instituto de Idiomas de la Facultad de Comunicaciones de Universidad de las Américas. Este programa es parte de las actividades de difusión del proyecto de investigación con financiamiento interno PIR 2024-05. Belén Villena Araya es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, magíster en Lingüística por la Universidad de Chile y doctora en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe por la Universidad Pompeu Fabra. Sus principales líneas de investigación son la neología, la lexicología, la terminología, la lexicografía y la planificación lingüística del Mapudungun. En la actualidad se desempeña como investigadora independiente y como profesora agregada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus investigaciones actuales se centran en la terminología neológica mapuche del ámbito jurídico. Muy bienvenida, Belén. Este es nuestro tercer episodio del podcast Textualmente Hablando, que dirigimos con Eirini, y estamos muy contentos de tenerte aquí. Es una temática que nos interesa mucho, y yo creo que a muchos de nuestros auditores también. Para comenzar esta entrevista, yo quería preguntarte lo siguiente. ¿Qué es lo que te llevó a ti al estudio de la lengua mapuche? ¿Por qué no nos cuentas si existe alguna experiencia particular? ¿Qué sucedió? ¿Qué te llevó? ¿Qué te creó el interés por estudiar la lengua mapuche? Bien, primero, antes de responder, me gustaría saludar Bernardo, Irini, Calimera, Mari Mari Pulamien, Puchilcatufe, Puquimelfe, Purulpazungufe, Adquintulelu Tufachi Podcast. Un saludo a todos quienes están viendo este podcast, estudiantes, profesores, traductores. Muy agradecida de la invitación y del interés que me ha manifestado a través de esta invitación en estos temas. Para responder a la pregunta, primero debo decir que lo académico no es siempre completamente académico, ¿no? En un interés académico, como puede ser el mío por el Mapudungun, por el contacto entre el castellano y el Mapudungun, hay muchas cosas que son personales, vivenciales, ¿no? Para este podcast me gustaría compartir una de ellas, ¿eh? A mí me tocó nacer en plena dictadura, crecer en dictadura, postdictadura, y el Chile de ese entonces, yo nací en Coquimbo, en un barrio obrero de Coquimbo. El Chile de ese entonces, que no dista mucho del Chile actual, era un Chile que para mí desde pequeña se manifestaba como gris. Un Chile monocultural, monolingüe profundo, con una identidad planificada desde Santiago, desde el centro, ¿no? Donde cualquier otredad, cualquier manifestación distinta estaba bajo sospecha y debía ser minimizada, ¿no? Entonces, gran parte de mis intereses académicos son también vivenciales y tienen que ver con la construcción de un país que es rico, pero que no se ve, que tiene una riqueza lingüística, cultural, religiosa, culinaria, de vestimenta, que no se ve, que existe, pero que no se ve, ¿no? Si lo pudiera representar en una metáfora, yo diría que Chile, el territorio que actualmente se denomina Chile, es un bosque nativo. Tenemos distintas especies, distintos colores, distintas formas, que coexisten pacíficamente, que contribuyen a la calidad del suelo, ¿no? Que enriquecen la biodiversidad, que fomentan la vida. Pero en dictadura, incluso antes de la dictadura, ¿no? En la construcción de la identidad chilena tan impuesta desde el centro, desde Santiago, desde una religión, desde una lengua, esa imposición
ya no es ese bosque nativo, ¿no? Que naturalmente estamos llamados a hacer o a integrar. Es más bien un monocultivo. Imagínense, ¿no? Hagan el contraste de la imagen. Un bosque nativo versus un monocultivo de pino, de eucalipto, donde todos somos iguales, donde todos estamos asociados a un valor económico y donde no contribuimos a la biodiversidad. Estropeamos el suelo, secamos las napas. Entonces, uno de esos motivos que me han llevado por este camino ha sido visibilizarnos a nosotros como el bosque nativo, como parte de ese bosque nativo que estamos llamados a ser y que está muy oculto, ¿no? Todos tenemos incluso el derecho a formar parte de ese bosque nativo, pero hemos visto tanto en los medios de comunicación o en el sistema educativo lo contrario, ¿no? Nos han vendido tanto el monocultivo que ya estamos disociados, ¿no? Ya no sabemos hacia dónde vamos y yo disfruto, soy muy feliz intentando mostrarme a mí misma y mostrarle a los demás otras opciones de construir el conocimiento y de construirnos a nosotros mismos. Bien, muchas gracias, te agradezco mucho por esa manera de plantear tu interés personal, que me parece además que lo has hecho de manera muy bonita. Sigamos, digamos, por la misma línea, me gustaría que tú nos contaras entonces, en este proceso, ¿no es cierto?, de visualización, ¿cómo nos podrías, digamos, pintar la visión general que tú tienes o del contexto histórico del Mapudungun y de sus hablantes en Chile? Sí, mira, la primera descripción del Mapuzungún la hizo Luis de Valdivia, un misionero jesuita encargado de la misionalización del Reino de Chile, en su obra Arte y Gramática General de la Lengua que corre en todo el Reino de Chile, ¿no? Ya del título podemos ver que el Mapuzungún es una lengua muy hablada. En palabras de Valdivia, desde Coquimbo hasta la isla de Chiloé. Y si vamos más allá, no solo al lado oeste de la cordillera, sino que también al lado oeste, ¿no? De norte a sur y a ambos lados de la cordillera, ya lo que actualmente es el estado argentino. Pero en ese entonces la lengua no estaba separada por los actuales estados nacionales. La extensión del Mapuzungún fue cambiando en la medida en que aquella frontera que dividía el Imperio Español de el territorio mapuche fue avanzando, ¿no? La frontera avanzaba y con ella avanzaba la lengua, la cultura y avanzaba el territorio monolingüe en castellano, disminuía el territorio monolingüe en Mapuzungún y ese territorio de frontera, que siempre fue bilingüe, fue cambiando, ¿no? Fue yéndose cada vez más al sur, eh, hasta, ya hablamos del Estado-Nación chileno, hasta 1883, cuando el ejército chileno termina con la mal denominada pacificación de la Araucanía y el pueblo mapuche es incorporado a la fuerza a este Estado-nación. El pueblo fue reducido, se crearon reducciones que equivalían al 5% de su territorio tradicional, ¿no? Y el monolingüismo se conservó en esas reducciones, llamadas en la actualidad comunidades, pero la tierra se hizo tan poca que en la medida en que las familias crecían, se quedaban sin tierra para trabajar, sin medios económicos para subsistir. Por tanto, hubo hasta ahora un importante proceso de migración campo-ciudad, ¿no? Comunidad, grandes ciudades. Y con ello, un cambio en la lengua intergeneracional, ¿no? El Mapuzungún en las ciudades ya no cumplía las funciones que cumplía en las comunidades de origen de los migrantes. El Mapuzungún ya no estaba asociado a
a, a valores sociales positivos. Por tanto, los padres dejaron de hablar y de enseñar estas lenguas a los hijos. Y la lengua fue poco a poco, sobre todo en las ciudades, siendo desplazada por el castellano. Un proceso similar ocurrió en Argentina, ¿sí? Y llegamos a la actualidad con que en Chile hay un cálculo estimado de 300.000 hablantes de Mapuzungún, considerando distintos niveles de competencia. Desde el punto de vista sociolingüístico, se la considera una lengua en peligro de extinción, tanto por la cantidad de hablantes como por este quiebre en la transmisión generacional. Mm. Sin embargo, a pesar de que la lengua está siendo, o diversas investigaciones han demostrado que la lengua está en proceso de desplazamiento por el castellano, a pesar de eso, la lengua ha ido adquiriendo dentro de la población mapuche una revaloración, ha adquirido importancia como marcador de identidad étnica, ¿sí? Y como un elemento muy importante dentro del proceso de reetnificación. Por tanto, aquellos nietos de hablantes, ¿no? Pensemos que el abuelo se queda en la comunidad, el padre migra, el padre hablante de Mapuzungún migra a la ciudad. Por estos problemas económicos, sociales, de valoración de la lengua, no transmite la lengua a su hijo, que nace en la ciudad, pero a diferencia del padre, ese hijo valora mucho más la lengua, porque el contexto histórico actual tiene que ver con un proceso de reetnificación, de revaloración de la Ya. cultura. Y dentro de ese proceso, la lengua tiene un valor muy importante. Mm. Por tanto, aquellos nietos de hablantes, hijos de padres que tuvieron que emigrar, están aprendiendo la lengua, porque la valoran mucho más que sus padres. No sufrieron el castigo en la escuela por hablar la lengua, por ejemplo, o la discriminación por hablar un castellano distinto. Mm. Ellos están utilizando la lengua en la medida que la aprenden, y si no la aprenden, emplean palabras, emplean préstamos como Claro. marcador de identidad. Pero aprenden de una manera muy distinta, ¿no es cierto? A sus Sí, padres. muy distinta. Sí, sí, Yo sí. te Esa- quería preguntar, disculpen, que te quería preguntar justamente, estos nietos, eh, ¿cómo la aprenden? Porque, y destacar un poco el hecho de que me parece muy, muy análoga la situación a la de varios inmigrantes que se da una situación muy similar, ¿no? Que el abuelo llegó con una lengua, no la traspasó por X motivos, muchas veces sociales, y el nieto o el bisnieto recupera el interés y sí se pone a aprender ese idioma. Encuentro que es muy análoga la situación y es muy impactante porque en este caso no son inmigrantes de otros países, sino que son la gente nativa del país o del territorio. Entonces, estos nietos o bisnietos, ¿cómo la aprenden ahora? Ahora hay muchos cursos de lengua. En Ya, hay cursos. universidades tenemos la UNCE, ¿no? La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, tenemos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, pensando solo en Santiago, que es donde resido, pero hay muchísimos más sitios donde esto se da de manera similar. En la Universidad de Chile, hasta hace 2 años teníamos clases de Mapuzungún en la Pontificia Universidad Católica. En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso también tenemos cursos de Mapuzungún a petición de los alumnos. Entonces tenemos por un lado, bueno, los cursos que financia CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y además tenemos muchos cursos autogestionados por por las propias asociaciones indígenas, por las propias comunidades indígenas y por colectivos que han surgido desde abajo, ¿no? Desde las comunidades mapuches para aprender la lengua, para enseñar la lengua. Cursos presenciales, cursos online, cursos híbridos. Tenemos en la actualidad mucha oferta. Tenemos internados lingüísticos. Ya hay proyectos de inmersión en gente adulta y también en niños, ¿no? En Temuco hay un jardín infantil con inmersión desde la primera infancia.
¿no? Y que son iniciativas que han surgido desde desde las mismas comunidades organizadas. Ya, perfecto. Sí, no, tiene mucho sentido esto, tiene mucho sentido. Recuperan algo que estaba como en vía de perderse, pero no logra quebrarse del Sí. todo la línea, ¿no? Retomando un poco lo que dijiste antes de lo que te llevó o gatilló tu interés en este estudio, ese deseo de visibilizar, ¿cierto? Bueno, ahora después de todos estos años de trabajo, tú ves un impacto que tiene, puedes decir que en este momento, desde tu trabajo o el trabajo que me imagino que hay más personas que están investigando y trabajando en este mismo tema en Chile, eh, ¿crees que hay un impacto y cuáles son estos focos donde se trabaja este tema ahora en Chile? ¿Qué se está haciendo? Sí, yo veo en la actualidad muchas más personas interesadas en la lengua. El interés por la cultura me parece que ha sido más general y anterior, pero el interés por la lengua y aprender la lengua me parece que no es tan anterior, ¿no? Es mucho más difícil en cuanto a esfuerzo, en cantidad de tiempo, en cuanto a recursos económicos también, aprender una lengua que aprender un poco de una cultura, ¿no? Requiere mucho más esfuerzo. Y ahora me parece algo mucho más generalizado, ya em, no es tan escaso, no es tan extraño, ¿no? Cuando yo recién empecé a estudiar Mapudungun, era algo muy extraño, ¿no? La gente me preguntaba por qué, pero a mí me parece que es tan natural, ¿no? Estudiar una lengua de un territorio, una lengua tradicional hablada en un territorio, lo extraño sería no hacerlo. Tenemos mucho interés, muchos lingüistas, tenemos pocos lugares para poder desarrollar este interés, ¿no? Yo tengo la esperanza de que se abran espacios en las universidades, que es donde yo me he desempeñado, para no solo enseñar Mapudungun, porque ahora lo que yo veo en las universidades es que hay mucho espacio para aprender, enseñar la lengua, pero revitalizar una lengua no es solo enseñarla, ¿no? Es demostrar, por ejemplo, que podemos hacer ciencia en Mapudungun, que podemos dedicarnos a esto en igualdad de condiciones con otras lenguas, que podemos hacer una carrera académica estudiando el Mapudungun tanto como otros la pueden hacer estudiando francés, inglés, castellano, eh, chino. Y desde ese punto de vista, tengo esperanza de que eso suceda para poder fomentar en los estudiantes también este interés, porque ellos podrían, al igual que yo, querer trabajar, querer visibilizar este bosque nativo que estamos llamados a hacer, pero si no tienen dónde hacerlo, no un espacio eh, desde el cual poder desarrollar de manera remunerada su trabajo, ¿no? Es difícil, ¿no? Es muy difícil hacer ese llamado sabiendo que probablemente no tengan las mismas oportunidades laborales, económicas, financieras. Por otro Claro. lado, en Temuco, hace 2 años se inauguró la carrera de Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche. ¿Ya? Tenemos académicos que son hablantes nativos del Mapudungun, otros que son hablantes, son neohablantes. Tenemos a Cristian Marilaf, Margarita Canillo, Teresa Payacoy, que forman parte de esta carrera en la que uno de los objetivos es utilizar el Mapudungun, no solo enseñarlo, sino que utilizar el Mapudungun como lengua vehicular de enseñanza. ¿Y cómo ha sido esa Aquí, experiencia? ¿Sabes saber algo más de eso? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene? ¿Y la 2 años, admisión? 2 años, es una carrera ¿Y la nueva. admisión? La admisión ha ido bien. Qué interesante. Hay mucho interés y hay altas expectativas también de la primera generación, de las generaciones que salgan, que van a ser generaciones hablantes del Mapudungun. no, es muy importante ese paso, encuentro yo. El poder desempeñarse en cualquier ámbito de la vida, uno en su lengua o en la lengua que elija. Porque como dices tú, si no se genera conocimiento en una lengua, es muy distinto. ¿Sí? Porque lo que ha pasado hasta ahora ha sido que
Y estoy pensando desde carreras de educación intercultural en universidades hasta cursos de lengua y cultura mapuche. Lo que ha pasado históricamente es que la cultura se come a la lengua. Y entonces tienes a egresados de carreras o a gente que ha asistido a cursos que sabe mucho de cultura, pero no de lengua. Es un poco al revés de lo que pasa normalmente con las lenguas, que uno aprende una lengua extranjera y se centra más en la lengua que en la cultura, es un poco al revés. Sí. Sí. Y para llevar un poco más, de manera más específica, a la temática que nos reúne en el proyecto en el que se enmarcan estos podcasts, que es el tema de la escritura más que nada, ¿nos podrías Ujú. contar un poco sobre cómo surge, en qué contexto surge la escritura propiamente tal en Mapudungun? Sí. Como les decía, las primeras descripciones del Mapuzungún fueron hechas por los jesuitas, que durante la colonia fueron los encargados, los que comenzaron con la misionalización de toda América, ¿no? Antes de la expulsión. Y ellos fueron los que primero escribieron las lenguas originarias, ¿ya? Fueron, Luis de Valdivia fue el primero que escribió el Mapuzungún, ¿ya? Luego, Andrés Febrecht, Bernardo de Halberstadt, y cada cual, con los medios que tenía, pensando en las limitaciones de imprenta de ese entonces, y también con los conocimientos de base con los que llegaba, ¿ya? Los misioneros entonces fueron los primeros en escribir el Mapuzungún como en escribir las lenguas indígenas de América. Luego, misioneros de otras congregaciones, ¿ya? Salesianos, luego anglicanos, ¿ya? La escritura de la lengua por parte de los religiosos no ha tenido un quiebre, ¿no? Luego de la expulsión de de los jesuitas, salesianos, capuchinos y luego otras religiones, ¿no? Anglicanos. Y en la actualidad, los religiosos que más escriben el Mapuzungún son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una página mucho más dedicada mucho más, que honra mucho más las lenguas indígenas, o el Mapuzungún en este caso, que la misma página de CONADI, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, o la misma página del Mineduc. En esta página que tiene los testigos de Jehová, uno puede elegir como lengua de la misma página entre diferentes variedades del Mapuzungún. No tiene el Mapudungun central, de la costa, de la cordillera. Esto se debe como a una estrategia de llegada más fuerte que tienen. Sí, no, eso tiene que ver con las directrices de la misma religión, ¿no? Ellos hacen este trabajo tan importante con las lenguas eh, en América, en Asia, en África, ¿no? Al continente donde llegan. Eso respecto de la continuidad en la escritura por parte de los encargados de promover ciertas religiones. A finales del siglo XIX, la escritura empezaron a escribir el Mapuzungún lingüistas, etnógrafos y los propios mapuches, ¿no? Tenemos a Rodolfo Lenz, ¿no? Que al llegar a Chile para fundar el Instituto Pedagógico se dio cuenta que no se podía entender la variedad chilena del español sin entender el Mapuzungún, porque lo consideró una variedad muy influenciada, ¿no? Él decía que el español de Chile era un español hablado con sonidos mapuches. Entonces él emprendió este camino de describir la lengua y para eso la aprendió, recolectó literatura tradicional, ¿no? En lo que ahora se conoce como estudios araucanos, y para eso tuvo que escribirla. Y como él era de formación lingüista, fonetista, utilizó un sistema de escritura de notación fonética, ¿ya? Él describió todas las variaciones alofónicas que fue capaz de identificar, ¿ya? Otros, también hubo etnógrafos como Tomás Guevara, que recolectaron literatura tradicional. En ese tiempo, el pueblo mapuche incorporado a la fuerza del Estado chileno, hubo mucho interés por parte de etnógrafos de conocer la lengua, conocer la cultura, porque era un pueblo recién incorporado que se creía que iba a desaparecer.
tanto lingüística como culturalmente. Por tanto, urgía conocer su literatura, su forma de hablar, etc. Lingüistas lo escribieron entonces en esta época, etnógrafos, debido a este interés, y también los propios mapuches empezaron a escribir su lengua. Tenemos a Manuel Manquilef, un profesor, ¿sí? Y el caso de Nahuelpi, ¿ya? Mapuches que trabajaron como informantes de estos etnógrafos y que tuvieron la capacidad de adquirir esas herramientas, la escritura y escribir su propia lengua. Entonces, hasta aquí, cada quien escribe la lengua de acuerdo con los recursos que tiene, de acuerdo con la formación que tiene. Y recién, en la década del 80, de 1980, tenemos esfuerzos por estandarizar la escritura. Este primer esfuerzo se hace visible en el año 1981, cuando se publica un libro con una propuesta ortográfica surgida del trabajo entre académicos, lingüistas de la Universidad Católica de Temuco y hablantes. Ya este libro se llama Papeltuaín Mapuzungumeo, Lecturas Mapuches, donde se propone un sistema de escritura y se emplea, ¿sí?, en relatos breves en Mapuzungún. Ya. Luego, en 1983, el Instituto Lingüístico de Verano, junto con académicos de la Universidad de la Frontera, también publican un texto con una propuesta de escritura, con relatos, donde se emplea esta propuesta, relatos mapuches, y estas dos iniciativas del Instituto Lingüístico de Verano y de la Universidad Católica de Temuco luego confluyen en una propuesta general elaborada por la Sociedad Chilena de Lingüística, por la SOCHIL, en el año 1988. ¿Sí? Y esta propuesta, que ha sido bastante usada, se denomina Alfabeto Mapuche Unificado. ¿Sí? Luego de esta propuesta, hay una propuesta del gramático, lingüista, poeta Anselmo Raguileo, que propone su propio sistema de escritura. ¿Sí? Y luego la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para intentar zanjar este debate entre la escritura propuesta por la SOCHIL y la escritura propuesta por el profesor Reguileo, que no eran las únicas, pero que eran las más usadas y las más importantes, para poder zanjar esta discusión, propone una tercera manera de escribir el Mapuzungún, ¿sí?, que es el alfabeto Azumchefe. Entonces yo diría que en la actualidad estas son las tres propuestas, los tres sistemas ortográficos, gráficos, que más se emplean. Ok. Disculpa. Sí, como para llegar un poquito más de detalle sobre esto, porque claro, estamos hablando de todo el tema más formal, digamos, de la escritura, que es súper interesante, obviamente, pero yo me pregunto, claro, la escritura, más allá de la letra o del alfabeto, es una modalidad distinta, ¿cierto? Entonces yo me pregunto que al empezar a escribirse, sea cual sea el alfabeto que se usa, se trasladan hábitos de la oralidad a la escritura, que tal vez en otra lengua pueden ser distintas, o sea, ciertas costumbres que uno tiene en la oralidad y que en los géneros escritos a lo mejor podrían ser diferentes. En este caso, se trasladan o se generan distintas costumbres. Yo diría que no son muy distintas. Sin Ya, embargo, hay ciertas variedades ajá, que intentan representar esas diferencias en el habla a ujú, través de la escritura. ya, perfecto. Entonces, ahí se originan pugnas, ¿no? Ujú, Sobre el estándar, sobre cómo esta escritura no representa mi variedad y representa la otra. ok. Sí. También hay cierta resistencia en la escritura de la lengua. Yo me he encontrado en conversatorios, en eventos, con, con mapuche que creen que el mapuzungún no debería escribirse. Ya. Ah, Y lo paradójico es que aquellos que piensan eso, con los que yo he conversado, no hablan la lengua. ya. Ah, Entonces, yo creo que todos estos problemas
de la escritura, si escribir o no, cómo escribir, se solucionan escribiendo, ¿no? Quien no se da cuenta, quien cree que una lengua no se debe escribir, es alguien que no usa esa lengua, Sí. ¿no? Porque quienes usamos determinadas lenguas sabemos que tenemos que escribirlas si queremos comunicarnos, si queremos mandarle un correo a alguien, si queremos mandar un WhatsApp, qué sé yo, si no disponemos de un sistema ortográfico, gráfico, nos Ujú. vemos limitados y no deberíamos vernos Claro. limitados como por hablar una lengua y no otra. Claro, Mm. porque cambia el entorno, tal vez en algún momento no era necesario, pero el día de hoy los medios que tenemos lo exigen, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo voy a Claro. escribir, cómo voy a hacer un meme en Mapudungun si no tengo escritura? Claro, tal cual. Es una postura demasiado prescriptivista y demasiado purista respecto de la realidad oral del lenguaje. O sea, el valor que tiene la escritura en las sociedades generalmente tiene que ver precisamente con la posibilidad de registrar cosas, ¿no es cierto? De mantener información, de contar cosas que permanecen en el tiempo. Además, bueno, hablemos un poco de la investigación de Belén. Cuando uno lee lo que Belén ha escrito, se encuentra, bueno, con aspectos, con temáticas muy específicas y además con eh, el estudio o lo que se denomina la neología. Quisiera que nos contaras tú qué es esto, qué es la neología, qué es lo que debiéramos entender por neología y en qué consiste tu investigación particular con respecto a específicamente la representación de la identidad mapuche en la prensa chilena, que tiene que ver con nuestro proyecto también. Sí, mira, la neología a grandes rasgos puede ser entendida como el estudio de determinados fenómenos lingüísticos que aparecen durante la evolución de una lengua y que son considerados nuevos, ¿no? Y que pueden aparecer en los distintos planos, en el fonético, en el morfosintáctico, en el léxico. Sin embargo, la palabra neología puede ser definida como el estudio de estos fenómenos, estudio que es tanto teórico como aplicado, pero también suele ser usado este concepto como el proceso de creación de estos fenómenos nuevos y también como el resultado de este proceso de creación, ¿sí? Claro, Tanto la disciplina como el proceso como el producto, sí. ¿ya? De todos los ámbitos, yo me he especializado en el ámbito léxico, ¿no? En estos fenómenos, en estas palabras nuevas, en estas innovaciones léxicas, en estos neologismos. Y como disciplina que estudia estos fenómenos nuevos, neológicos, en el plano léxico, tiene al menos una triple vertiente. Una vertiente que es lingüística, que tiene que ver con la identificación, cómo identificamos lo que es nuevo en el plano léxico, cómo identificamos las palabras nuevas, cómo las caracterizamos, cómo las tipologizamos. Pero también tiene una vertiente cultural que tiene que ver con la detección de valores, de ideologías de una comunidad asociadas a determinadas palabras que son nuevas, ¿ya? La actitud de los hablantes frente a los préstamos del inglés, por ejemplo, versus a los préstamos neológicos de las lenguas indígenas, del Mapudungun, por ejemplo, Claro. ¿no? ¿Qué ideologías asociadas hay a ciertos préstamos neológicos y a ciertos otros, por ejemplo? ¿Ya? Y también una vertiente que es política, que tiene que ver con políticas lingüísticas, Ujú. ¿sí? Relacionadas con el establecimiento de criterios que regulen la creación de palabras nuevas, ¿sí? Hay lenguas que necesitan más esta vertiente de política y otras que no, ¿no? Las lenguas minorizadas, como el Mapudungun, son las que necesitan más apoyo para crear palabras nuevas, para difundirlas, para estandarizar y también para generar procesos de normalización que tienen que ver con determinadas palabras que son sentidas, que están asociadas a sentimientos negativos, ¿no? Que dan cuenta de procesos históricos eh, que hay que hay que repensar, ¿no? Por ejemplo, la palabra, y no tienen que ver necesariamente con cuestiones neológicas, sino que con
con procesos de normalizaciones léxicas como el uso de la palabra indígena versus la palabra indio, ¿no? Indio es Ujú. una denominación que ha sido erradicada, ¿no? Por las connotaciones negativas en favor de otras, como pueblos originarios, primeras naciones incluso, ¿no? Claro. Pueblos indígenas, ¿no? Procesos de normalización léxica, ¿no? Tenemos dos formas concurrentes, nos quedamos con una porque esta otra genera efectos negativos, ¿no? También ha pasado con otros términos como araucano, se suele Claro. utilizar, pero es más correcto, ¿no? Decir mapuche, no araucano, ¿no? Es un auto, es una forma propia y no impuesta como araucano. Claro. Y también desde el punto de vista de los préstamos neológicos, hay una palabra que ha estado ahora con la situación actual que vivimos, que ha vuelto a ser usada, la palabra ruco. ¿Han escuchado en la prensa escrita, oral? ¿Han visto el uso de la palabra Ruco, ruco, cuenta. como una vivienda, Sí, las personas que viven en la indigencia no viven en casas, viven en rucos, ¿no? ya, Son estas construcciones ligeras, informales, que se claro. hacen. ¿Ya? Ahora, Lo- eso en la prensa, en el contexto de la prensa, ¿tiene una connotación positiva o negativa? Este préstamo viene del Mapudungun ruca, Sí. Ah, y una ruca en ningún caso es una construcción ligera, y que por tanto yo creo que también hacen falta procesos de normalización, claro, de uso de estos préstamos neológicos, sí, ¿no? Porque está asociado a una imagen negativa de la comunidad de la que se tomó el préstamo. Porque una ruca en ningún caso es una casa hecha a la ligera, de manera temporal, ¿no? claro. Sigue muchísimos protocolos de construcción, dónde construir una ruca, hacia dónde orientarla. Ujú. Y me Y imagino que el proceso de normalización, disculpe, que el proceso de normalización también se refleja a distintas velocidades en distintas prensas, en distintos tipos de prensa, especialmente considerando quizás la postura política, ¿no es cierto?, de algún medio determinado. Si hay algún término, estoy especulando, si hay algún término que está pasando por un proceso de normalización precisamente porque se ha utilizado de manera principalmente negativa, eso no se acepta de buena primera, ¿no es cierto?, de manera generalizada, ¿o me equivoco? bueno, para que hayan estos procesos de normalización se necesitan instituciones encargadas de hacerlo. ¿Quién es la encargada de normalizar de estos procesos de planificación lingüística El en Chile? español, En Chile, no, en el español de Chile. claro. La Bueno, Academia de la Lengua, tal vez. El Ministerio de Educación. Yo creo que hacen falta instancias, ¿no? Con sí, claro, peso, ya, pero, que puedan hacerlo y sí, que tengan recursos, que tengan capital humano, que pueda emprender esta labor. ya. Pero pensaba yo que el proceso de normalización también tiene un curso natural, o en el sentido de que pueda ser impulsado por la misma comunidad o las comunidades interesadas, y no solo de una manera, como se dice, de Ujú, arriba hacia abajo, verticalista, ujú. ¿o no? Es decir, a Sí. ver, pensemos en algún ejemplo concreto, el término indio. El término indio, ¿quiénes son los interesados en que eso se normalice de una manera que se divorcie de una connotación negativa? Son los usuarios, ¿no es cierto? O las comunidades, me imagino. Ujú. No va a ser un interés que surja de la, de la Academia de la Lengua, por decirlo así. Claro, pero los espacios de participación o de toma de decisiones que puedan tener las organizaciones de base son mínimos. Claro.
No, claro, no me- y con respecto al aspecto metodológico propiamente tal, ¿cómo se estudia, eh, digamos, los préstamos? ¿Cómo se estudia el fenómeno de los préstamos del Mapudungun y cuál es tu metodología preferida? Si hay una. Bueno, bueno, siguiendo con el ámbito de la neología en tanto disciplina puede investigar la creación de palabras nuevas en el ámbito de la lengua general, en la lengua general o en ámbitos especializados. ¿Sí? Y lo que yo he estado haciendo en los últimos años es estudiar la neología del Mapudungún en el ámbito jurídico. Es decir, las palabras nuevas en Mapudungún que han surgido en el proceso de traducción de documentos del sistema judicial chileno al Mapudungún. Entonces yo me he especializado en esta neología terminológica, ¿ya? Y hablo de neologismos jurídicos, neológicos, que tienen que ver con expresar en Mapudungún un sistema judicial distinto al propio, porque tenemos todo un sistema conceptual, terminológico, propio de la Administración de Justicia mapuche, pero a la vez tenemos esta necesidad de denominar conceptos de un sistema jurídico otro, distinto. Entonces yo he estudiado este último aspecto. Y además me he interesado por estudiar los préstamos neológicos del Mapudungún en el español de Chile. ¿Sí? Dos, dos vertientes en mis trabajos. En el estudio de los préstamos del Mapudungún, he estado trabajando con Isabela Fernández Silva y con Maximiliano Ramírez de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿ya? Y lo que hemos hecho ha sido analizar primero la presencia de préstamos en diferentes tipos de prensa. En una prensa que hemos denominado tradicional, que es una prensa conservadora, perteneciente a grandes conglomerados editoriales, por ejemplo, El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias de Clinic, El Mercurio de Valparaíso, El Austral, El Sur, y eh, en prensa mapuche, prensa escrita por mapuches para mapuches, ¿ya? Dirigida, por ejemplo, el periódico Adquintúe, que fue un periódico impreso, ¿sí? Que tuvo vigencia desde el 2003 hasta el 2010, y un diario digital denominado Mapu Express, ¿sí? Respecto del primer tipo de prensa, la prensa tradicional, los datos los hemos tomado del vaciado de prensa que hace la Antena Neológica Chilena, ¿sí? Hay grupos de investigación que realizan un vaciado de prensa, están constantemente analizando prensa, identificando unidades neológicas, que en este caso son los préstamos del Mapudungún, pero que no necesariamente son las únicas unidades que identifican, ¿no? Cualquier unidad que no esté registrada en un corpus lexicográfico de referencia, ¿ya? Y ahí tenemos el gran problema de la neología, que es cómo determinamos lo nuevo, qué hace que cierta unidad sea considerada nueva. Y tenemos criterios temporales, psicológicos, y en este caso, lexicográficos. El criterio que se suele utilizar, porque es el más objetivable, es el criterio lexicográfico, ¿no? Y se estima que cierta palabra es nueva si no está registrada en un corpus de diccionarios, que se creen representativos del uso estable del léxico de una lengua. Entonces, lo que hace esta antena de neología es hacer un vaciado de prensa e ir registrando todas aquellas palabras que no están registradas en
el diccionario de la lengua española y en el Vox Uso, en el diccionario de uso del español de América y España. Ya. Así hemos obtenido el corpus de préstamos del Mapuzungún proveniente de esta prensa tradicional. Para compararla con la prensa no tradicional, mapuche, lo que hemos hecho es un vaciado manual. Nosotros hemos leído esta prensa y hemos identificado aquellos préstamos del Mapuzungún que no están registrados en estas dos obras de referencia, ¿ya? Y como marco temporal lo hemos hecho entre los años 2003 y 2019. Ok, perfecto. O sea, un gran trabajo, un gran volumen de trabajo, encuentro yo, y muchos años para un Sí, trabajo. Sí. ¿Y en qué campo se concentra más los préstamos del Mapudungún? ¿En el español chileno, en prensa? sí. Mira, y lo que hemos analizado antes de ir a los campos han sido varias cosas. El número de types y tokens, el número de formas y sus ocurrencias, los campos temáticos a los que pertenecen, el grado de integración al español de Chile, es decir, ya que no están registradas en estos diccionarios generales, están registradas en diccionarios diferenciales del español de Chile. Y también las estrategias de presentación de estas palabras. Si se las usa o si se las usa y se las presenta de alguna manera. Si se da una explicación, si se incluye un equivalente aproximado en castellano. Claro. Entonces, respecto del primer punto, tenemos que, respecto del número de types, de formas, en la prensa tradicional identificamos durante estos años 35 formas distintas, 35 préstamos del Mapuzungún. Mientras que en la prensa mapuche identificamos 189. Mm. ¿Ya? Respecto de las ocurrencias, de estas 35 formas tenemos 56 ocurrencias en total, y en la prensa mapuche tenemos 1062 ocurrencias. ¿Ya? Es una gran En, diferencia. en ambos casos, y esto les Y va a es, parecer perdón, el intuitivo, corpus es más pequeño en la prensa mapuche. no, Ah, no. intentamos equipararlos, ¿no? Ya, perfecto. Hacer un vaciado manual de prensa de una cantidad de palabras similar a la que se hizo por la antena chilena. ¿Cuál es el préstamo neológico más registrado, más usado en ambos corpus? Ambos corpus, la forma, el préstamo más registrado es el mismo en ambos corpus, El mismo. el mismo. Y esto lo va a sorprender porque probablemente no crean que sea un préstamo neológico. Ya. ¿Cuál es? Nos tienes muy intrigados. Tatán, Mapudungún. Ah, claro, obvio. Es una, es una sorpresa que sea neológico, y es neológico no tanto porque sea una forma nueva que haya comenzado a usarse hace poco, sino que es un neologismo lexicográfico. No está registrado en los diccionarios generales de lengua. Impresionante. Y eso es una falta de los diccionarios, Sí. Claro. ¿no? Y no de nuestro Pero, trabajo. pero tal vez es que no se, o sea, obviamente la palabra existía hace tiempo, pero no se usa como préstamo o sea, se usa como préstamo hace poco, ¿no? ¿No es eso también? Como que la gente a lo mejor antes hablaba de mapuche y no de mapuzungún en Sí, español hablaba de araucano, también, tanto como el nombre del pueblo como de la lengua. Y luego mapuche y luego mapuzungún. claro. Mm. Refleja un cambio de mentalidad, ¿no? Sí, 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 sí. Pero claro, los diccionarios no, o los diccionarios generales de lengua no han, por alguna razón, no han dado cuenta de este cambio. No, porque los diccionarios supuestamente reflejan una variación
prestigiosa y hegemónica, y probablemente también hay otras motivaciones detrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es la manera supuestamente legítima de referirse en este caso a la lengua? Sí. Y el que todavía sea un neologismo lexicográfico también tiene consecuencias respecto de la escritura, porque en ambos corpus, y es algo que ustedes pueden ver en la prensa, en textos académicos, y yo lo veo también en mi carrera académica, em, hay mucha oscilación respecto de cómo escribir. No hay una norma escrita, Ujú. validada, oficial. Entonces, y esto lo vemos en ambos tipos de prensa. Mapuzungún aparece escrito con D, con Z, con tilde, sin tilde, con NG, con G. ¿Pero esto les parece algo negativo O sea, a la gente? a la lengua mapuche no le afecta en nada, es un problema de la ortografía del castellano, ¿no? De Claro. cómo, pero claro, de la ortografía del castellano, y también hay cuestiones políticas, ¿no? Hay pugnas sociales, culturales, históricas que emplean la lengua, en este caso la escritura, como un campo de batalla, ¿no? Mm, sí. Quienes están más a favor de escribir de determinada manera el mapuzungún manifiestan ciertas tendencias políticas, y quienes están más a favor de escribir de otra manera, de una manera más cercana o más lejana de la lengua de origen, manifiestan otras tendencias, ¿no? Y otras actitudes. Incluso em, el 2020 el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio publicó un manual de buenas prácticas sobre cómo referirse a los pueblos indígenas. Y en este Sí. manual recomiendan no adaptar ni gráfica ni morfológicamente los préstamos de lengua indígena. Mm. ¿Cómo? Recomiendan escribir Mapudungún, ¿ya? Con una ortografía, con la ortografía de la lengua fuente. Ya. Y también, por ejemplo, un caso muy debatido, ¿pluralizamos o no la palabra mapuche? Claro, ¿Las decimos comunidades mapuche o comunidades mapuches? En este manual de buenas prácticas recomiendan no adaptar morfológicamente el préstamo, es decir, claro, comunidades mapuche. claro. Entonces, claro, no estamos hablando solo de lengua, Mm, estamos hablando de cuestiones Mm, políticas que se totalmente. manifiestan en la lengua. claro. Mm, Entonces, bueno, eso respecto de los números, de formas y de sus ocurrencias. Respecto de los campos temáticos, también hay campos comunes. Los campos donde más, los campos donde más hay préstamos, los campos más, de los que más se utilizaron préstamos para ambos corpus fueron el campo de las tradiciones, de las prácticas tradicionales, que pueden ser sociales, religiosas, y también el campo de las personas, denominaciones relacionadas con personas, parentesco, forma de tratamiento, personas según ciertas características físicas, psicológicas, etcétera. En la prensa tradicional, en el ámbito de las prácticas tradicionales, tenemos palabras como huitranalwe, que corresponde a un ser sobrenatural, ¿no? Relacionado con las creencias religiosas, un huitranalwe. Palabras como yeyipún, que tiene que ver con una rogativa, ¿sí? Que se hace. También tiene que ver con prácticas religiosas. En el otro corpus, respecto de las prácticas tradicionales, tenemos palabras como kumefelen, un estado de bienestar, que también tiene que ver con prácticas religiosas. ¿Cómo se consigue el kumefelen? ¿Sí? Respecto de las personas, tenemos en el corpus de prensa tradicional palabras como winca, que se usa para referirse a un no mapuche. Palabras como kimche, que es una persona sabia, con conocimiento. Y algo que no se da en el corpus tradicional y que sí se da en el corpus de textos mapuches, de prensa mapuche, tiene que ver con el uso de formas de tratamiento y léxico de parentesco.
¿no? Ñuque, madre, chau, padre, peñi, que es una forma de tratamiento exclusiva entre hombres, y lamien, que es una forma de tratamiento entre mujeres y hombres, ¿no? Y eso no hay en la prensa tradicional. Ambos campos están muy bien representados en ambos tipos de prensa. Sin embargo, hay campos que están muy bien representados en la prensa mapuche y no así en la prensa tradicional. Y son campos relacionados con el territorio y el medio ambiente. Denominaciones territoriales. Por ejemplo, Mapu, que es el nombre de territorio, de tierra. Mulu Mapu, la tierra del oeste. Puel Mapu, la tierra del occidente, del este, ¿ya? Que son denominaciones tradicionales para lo que ahora es Chile y Argentina. Mulu Mapu, Chile, Puel Mapu, Argentina. Lafken Mapu, el territorio de la costa, ¿ya? Y también léxico del medio ambiente, este es un ámbito que históricamente ha tenido mucha presencia de préstamo del Mapuzungún, desde los primeros registros coloniales, ¿no? Los préstamos que ahora forman parte del español general, que ya no son neológicos, son los referidos a la flora, a la fauna, al medio ambiente, ¿no? Nombres de, bueno, el huemul, distintos pájaros, árboles, arbustos, ¿no? En general, conservaron sus nombres nativos. Y en este caso también hay nombres que no han sido recogidos por el español general, como por ejemplo choique, que es el nombre para ñandú, y chihue, que es nombre para laurel. Entonces tenemos campos compartidos, pero hay ciertos campos específicos de la prensa mapuche, ¿ya? Sí. Respecto del grado de integración al español de Chile, en la prensa tradicional, si bien se usan préstamos que son neológicos respecto del español general, la mayoría no son neológicos respecto del español diferencial de Chile, porque son formas registradas en diccionarios de chilenismo. No así el uso de préstamos en el corpus de prensa mapuche, ¿no? Lo que más se emplea son términos, son neologismos plenos. Son neológicas las formas respecto del español general y también respecto del español particular. No están registradas en los diccionarios de chilenismos, en tanto formas propias de este territorio. También, como era de esperar, en la prensa tradicional, cuando se utiliza un neologismo, un préstamo neológico, sobre todo si no está recogido en los léxicos diferenciales, se suelen utilizar explicaciones equivalentes. Por ejemplo, hay un caso donde se utiliza la palabra huancu y luego, entre paréntesis, un banco, un asiento mapuche de madera. Y en el caso de la prensa mapuche, los préstamos neológicos que se usan no suelen ir acompañados ni de explicaciones ni de equivalentes, ¿no? Se asume que el lector conoce el significado del préstamo utilizado. Me pregunto lo que decías antes de, de la recomendación, por ejemplo, de no poner el plural en mapuche. No, no es como una imposición, o sea, o una voluntad de cortar el flujo de la palabra, que es un préstamo, muy naturalmente muchas veces pasa a lexicalizarse en la Ujú, lengua de llegada. Y ujú, esto ya ha pasado porque la gente ya lo está usando con plural y todo, y como que quieren retroceder en este camino. No es un poco, claro. no es como querer intervenir en el proceso natural del préstamo. Sí, es como cortar la historia de las palabras. Sí, como decir, Pero, no, esto claro, todavía si no se usa está, mucho, si se usa mucho, lo más normal es que se adapte y que la gente deje de pensar, que deje es un de ser préstamo. evidente para el hablante que es un préstamo. Claro, es muy extraño eso. No, muy Sí, interesante todos los datos que mencionas. sí, pero hay cuestiones políticas de fondo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda
¿no? Que siempre el caso maorí y la relación entre los neozelandeses y los maoríes es tratada como un caso ideal, ¿no? Hacia dónde apuntar. En Nueva Zelanda eh, se respeta, se ha llegado desde el poder central neozelandés, se ha llegado al acuerdo de escribir los préstamos con la ortografía del maorí. Por ejemplo, ¿cómo se escribe maorí? ¿Cómo se denomina la lengua maorí? Tereo maorí, con Ya, ortografía maorí, ¿no? Y en Nueva Zelanda, cada vez que en un documento oficial se escribe New Zealand, también se escribe mediante un slash Aotearoa, ¿no? Que es el nombre en maorí del territorio que se denomina también Nueva Zelanda. ya, perfecto. Entonces hay cuestiones políticas que apuntan a una convivencia sana, a resarcir ciertos errores del pasado, qué sé yo, y que son cuestiones que se manifiestan en la lengua, en el uso de la lengua, en este caso en el uso de los préstamos. Muy, muy interesante. Y respecto a las tecnologías que se pueden usar hoy día, que tú sepas, ¿se están utilizando de alguna manera para estudiar, enseñar o fomentar la escritura? Ciertas tecnologías digitales de hoy en día. Sí, mira, sí, hay mucho que, hay muchos recursos que existen actualmente gracias a estas nuevas tecnologías y que 20 años atrás no existían, ¿no? Y que favorecen el aprendizaje del Mapudungun. Por ejemplo, hay muchos cursos online, ¿ya? Cursos online, hay páginas en redes sociales para aprender o usar el Mapudungun, ¿no? Hay pocos espacios físicos para usar el Mapudungun. Hay muchos más espacios para aprenderlo que antes, pero siguen habiendo pocos espacios para usarlo. Entonces, eso se puede compensar con páginas en redes sociales, donde hay memes, hay páginas de memes en Mapudungun, por ejemplo, ¿no? Y el traspasar el humor de una lengua a otra es algo complejo, y comentar también es algo complejo, pero existe el espacio virtual. La virtualidad nos da la posibilidad de crear esos espacios. ¿Qué más? Hay corpus de lengua general, de lengua especializada, hay un corpus de textos jurídicos que yo hice gracias a mis investigaciones. Hay glosarios, hay bibliotecas virtuales y también está la versión preliminar de un traductor automático, Mapudungun español, español Mapudungun, elaborado por el CENIA, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Me gustaría eh, decir respecto de la investigación, ¿no? Algunas conclusiones que podemos sacar de estos datos, ¿sí? Por un lado, eh, si bien, y es algo que han mostrado investigaciones de neología general o de préstamos en general, si bien el Mapudungun como lengua fuente actual de neología de préstamos no es una lengua tan importante cuantitativamente como el inglés, ¿sí? Eh, a diferencia de lo que uno puede llegar a pensar, sigue aportando palabras al español de Chile. ¿Sí? Lo hizo durante la colonia, como era de esperarse, ¿no? Con los nombres que se conservaron para todas esas especies naturales desconocidas, pero lo sigue haciendo también en la actualidad, en un grado mucho menor que el inglés. Ya ninguna lengua podría en la actualidad ser la lengua fuente tan aportante como el inglés, y no solo para el castellano, sino que para las otras lenguas también. Y el Mapudungun sigue aportando, ¿ya? Al español de Chile. Por otro lado, la prensa tradicional ofrece, a través del uso de estos préstamos neológicos del Mapudungun, una imagen más folclorizante del Mapudungun, ¿no? Refiriéndose a prácticas religiosas, culturales, a tipos de comida también, a cierto léxico de personas, pero deja de lado un aspecto que es central, que tiene que ver con el territorio y el medio ambiente y que son demandas centrales de la política mapuche, ¿no?
demandas territoriales y la demanda por el cuidado también del medio ambiente. Y eso queda de manifiesto en el tipo de préstamo que se utiliza en la prensa mapuche. Con respecto precisamente a lo que tú mencionabas, respecto de la influencia, respecto de la presencia, ¿no es cierto?, de la cultura y de la lengua mapuche en la prensa, digamos, en nuestra propia, en el español chileno. ¿Cómo ves tú, cuál es tu visión acerca del futuro con respecto a esa influencia? Es decir, tú vislumbras, por ejemplo, determinadas tendencias o factores que puedan aumentar o disminuir esa influencia. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Mi percepción es que hay claramente factores que podrían aumentar esta presencia, ¿no? Y que tienen que ver con la falta de reconocimiento jurídico de las lenguas y de las culturas indígenas, la falta de políticas lingüísticas que defiendan y promuevan el uso de estas lenguas y el reconocimiento social y político de sus hablantes. ¿Irían por ahí quizá tus posibles recomendaciones relacionadas a políticas públicas? Sí, claro que sí, irían por allí. Sí, y en específico no es la única política, pero me parece que es importante apuntar hacia allá, hacer atractivo y viable el aprendizaje del mapuzungún y de las lenguas indígenas. Que hablar una lengua indígena sea tan prestigioso o tan favorecedor como hablar inglés. Que hablar una lengua indígena me permita optar a más beneficios, que me dé, por ejemplo, mayores puntajes para entrar a determinadas carreras o para optar a becas, que me permita optar a mejores trabajos, porque no se trata solo que de generar instancias para aprender la lengua, no se trata solo de promover la lengua, sino que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si tenemos el doble, el triple de hablantes de Mapuzungún? ¿Qué salida laboral les vamos a dar? Que lamentablemente yo creo que esta falta que dices entra dentro de algo mucho más generalizado porque yo creo que en Chile en general no se valora el dominio de otros idiomas, cualquiera que sea. Tú dices el inglés, pero ¿en qué beca, en qué proyecto de investigación de parte de instituciones estatales o reconocidas te piden o te preguntan qué lenguas dominas? En ninguna. No se valora, tú puedes estar hablando 1000 lenguas y les da igual. Si tú puedes leer en cualquier otro idioma, no lo toman en cuenta. Si tú puedes comunicarte y comunicar tu investigación en otro idioma, tampoco lo toman en cuenta. O sea, de ningún idioma. O sea, entra dentro de un desinterés más generalizado. Entonces, yo creo que queda muchísimo camino por delante. No es solo las lenguas indígenas, en general yo creo que hay una falta de valorización de hablar un idioma extranjero o un otro idioma, lo que sea, y conocer cualquier otra cultura. Yo creo que es un tema de mentalidad, no sé, ustedes sabrán mejor por qué, a qué se puede deber eso. Sí, bueno, estudiando lingüística hispánica, nos hicieron creer lo maravilloso que es poder hablar, poder recorrer un continente completo hablando solamente una lengua. Y está bien, está súper bien poder hacerlo, y me parece muy bonito, pero Sí, está el otro lado de la moneda, ¿no? sí, sí, pero claro, a mí me parece vergonzoso poder hacer eso, ¿no? Porque detrás de esa ¿Qué uniformidad pasa eso? lingüística hay Claro. comunidades cuyas lenguas y cuyas culturas están allí en en el olvido, ¿no? Invisibilizadas. Bueno, eh, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. Hemos estado conversando con Belén Villena. Yo quiero agradecer a Irini, ¿no es cierto?, por su participación y también a Belén, por supuesto. Es una labor muy importante. Nos ha contado cosas muy interesantes, pero que todos nuestros auditores también lo valoren de esa manera y que ojalá haya más oportunidades y te siga yendo bien y mucho mejor con este desafío. Me imagino que siempre
no es una tarea fácil y ojalá tengas éxito. Sí, no lo ha sido, no es una tarea fácil, pero vamos a seguir. Muchas gracias por el interés, por la invitación. Muy Gracias a ti. contenta, muy Gracias. contenta de poder compartir.